Hola familia, bienvenidos una semana más al canal y hoy os traigo el vídeo de mi parto. Hago un pequeño inciso que Carlos quiere hacer una pequeña aclaración antes de yo empezar a relatar el día B. Estoy en versión domingo, en versión cómodo. Hoy está como asistente de cámara. Sí, con la niña en brazos y aquí entretenido. Entonces, nosotros lo que vamos a contar un poquito es cómo lo hemos vivido ese día, cómo nos han tratado. ¿Cómo fue nuestra experiencia? Claro, cómo fue nuestra experiencia, pero alejado de enseñar a las niñas, el parto, o sea... Básicamente es que las imágenes que tenemos de ese día preferimos guardarlo eso lo dejamos para nosotros, intimidad. exactamente, pero lo que sí vamos a compartir un poquito es historia. Cómo ha sido esos momentos. Así que nada. Así que yo ya desaparezco. Y tú quédate que empezamos. Dentro vídeo. Adiós. Bueno, pues empiezo contándonos cómo fue la llegada de la pequeña de la familia a la casa. Todo empezó la noche del 8 al 9 de diciembre. Yo empecé a tener contracciones a lo largo del día, pero eran muy alejadas en el tiempo, a lo mejor una cada hora, una cosa así. Entonces la verdad es que no le presté tampoco mayor importancia. Yo salía de cuenta ese mismo día, el día 9 de diciembre era mi fecha probable de parto. Y empecé con las contracciones más seguidas en torno a las 9, 10 de la noche, más o menos. Empezaron a ser más o menos regulares, pero no llegaban a ser constantes, por así decirlo. Es decir, empezaba a tenerlas cada 8 minutos, luego cada 6, luego cada 5, pero luego empezaron como a distancia, o sea, a ser más irregulares de repente. O sea, me venían a lo mejor 3 seguidas cada 3 minutos, pero luego a lo mejor pasaban 8 minutos y me daba otra. Entonces, así pasé lo que es toda la noche de la madrugada del 9 de diciembre, que de hecho la pasé sentada en la pelota de pilates y básicamente lo que hice fue, me fui a la otra habitación para que por lo menos Carlos y Aura sí que pudiesen descansar. Y yo lo que hacía era que me iba dando paseos y ya llegó un punto en el que ya notaba el cansancio y entonces, como os decía antes, me quedé sentada en la pelota de pilates, me hice una montaña de almohadas encima de la cama del dormitorio pequeño y básicamente dormía así. Cada vez que me venía una contracción me cogía y me la apuntaba en el móvil y veía de cuánto tiempo era y después controlaba también lo que son los tiempos. Ya después, por la mañana, el día 9, decido ir al hospital donde iba a dar a luz y lo primero que hicieron fue lo típico, te toman los datos y demás y me pusieron en monitores. Uy, se está yendo la luz porque se está yendo ya el sol. Me pusieron en monitores, estuve en monitores como unos 20 minutos, una cosa así, y sí que es cierto que sería por los nervios o lo que sea, las contracciones empezaron a distanciarse. Empezaron a darme cada 5 minutos, cada 8, la intensidad sí era fuerte, todavía era soportable, pero sí que es cierto que eran muy irregulares. En ese momento, cuando ya me terminan ya de lo que es el periodo de monitores, me hacen un tacto y me comenta la matrona pues que efectivamente que no estaba de parto todavía como tal, que no descartaba que se pudiese desencadenar a lo largo de todo el día, pero que no estaba en ese momento de parto. De hecho, tenía dilatación, no llegaba ni a 1 centímetro, o sea que no era nada, el cuello del útero no estaba borrado, es decir, que estaba muy verde, básicamente. Me comenta eso, que tenemos dos opciones, podemos o quedarme o dejarme ingresada y esperar a ver si se desarrollaba lo que era el parto por sí solo, porque ya que todavía estábamos recién cumplió el tiempo del embarazo, no entraba en el protocolo medicalizarme ya como para provocar el parto, sino preferían esperar a que se desarrollara solo, o que podía irme a mi casa. Entonces eran las 11:30 de la mañana más o menos. Decido irme a casa porque la verdad es que no me apetecía tener que pasar el día en el hospital y paso el día la verdad es que bastante tranquila. De hecho pude descansar, pude dormir, una siestecilla la verdad es que bastante apañada. El dolor todavía era bastante soportable, había picos de dolor fuertes, pero se soportaba bastante bien. Por la tarde habla Carlos con mi suegra
y mi suegra le comenta que si quiere pues que se viene para acá esta noche para dormir con nosotros, sobre todo con la pequeña, por si me pusiese de parto. En un primer momento le decimos que no se preocupe, que en caso de que me pusiera de parto pues que ya directamente que ya la avisaríamos y demás. Lo dejamos pasar, eso sería en torno a las 7:30 de la tarde. Cenamos, que además recuerdo que ese día cenamos leche con cereales, porque la verdad es que tampoco me apetecía comer nada. Entonces cenamos eso, empezaron otra vez con las contracciones y poco a poco iban siendo más regulares. Hago un inciso y os hago un poco de spoiler, nunca en mi caso llegaron a ser regulares del todo. Siempre, o sea, yo estuve, lo más regular que lo pude llegar a tener fue un periodo de unos 45 minutos en el que las contracciones eran cada 3 minutos, a lo mejor me daba una cada 5, pero no más de ese tiempo. Que de hecho, tanto en las clases preparto como cuando había estado el día de antes en urgencia, en el hospital, me habían comentado que como mínimo tenía que estar, en mi caso, hago otro inciso. Mi primer parto fue una cesárea programada, con lo cual yo nunca había tenido ese proceso de parto, nunca había tenido contracciones, nunca había tenido una dilatación, con lo cual a mí se me trataba de como mamá primeriza, con lo cual los tiempos siempre son mucho más largos. Cuando tú ya tienes ya más hijos, siempre te dicen que a partir de la hora que cuando llevas ya una hora de contracciones regulares te tienes que ir al hospital. En el caso de las primerizas, ese tiempo se alarga hasta las 2 horas. No te recomiendan que vayas antes de las 2 horas porque generalmente se suele retrasar mucho en el tiempo. Entonces, continúo. Era en torno a las 11 de la noche, decido irme a la cama, veo que no puedo dormir porque efectivamente me iban dando cada 5 minutos, cada 4, cada 3, cada 5, cada 4, ese era mi intervalo. Entonces me empiezo a pasear por toda la casa directamente, y cada vez que me venía una contracción pues hacía movimientos de cadera pues para un poco aliviar un poco la molestia. Todavía eran bastante soportables, a ver, no os voy a engañar, dolían, pero se podían tolerar. Y iba alternando. Me daba paseos, me sentaba en la pelota de pilates, daba paseos, pelota y así todo el rato. Cuando eran las 11:30, casi las 12, veo ya, viendo la aplicación del móvil, me bajé una aplicación normal y corriente. Además puse en el App Store de Google, en el Play Store, puse contracciones parto y la primera aplicación que me salió, esa fue la primera que descargué. Cuando vi que ya tenía ya las contracciones más continuas, sí que le dije a Carlos que llamase a su madre y que la fuese a recoger, por si acaso, porque yo veía que en breve nos teníamos que volver a ir al hospital. Entonces mi suegra llegó, pues serían para las 12:30, una cosa así. Ahora ya estaba ya dormida y yo seguía dando mis paseos, mi pelota de pilates, tenía los auriculares puestos, entonces con la música, la pelota y los paseos, pues la verdad es que se hizo bastante llevadero. A las 2:30 de la mañana le digo a Carlos de irnos al hospital y me dice, vamos a esperar si puede hasta las 3, no vaya a ser que vayamos a ir y no nos valga para nada, que esa era otra de las cosas que teníamos miedo de que nos pasase, que volviésemos a ir a urgencia y que me dijesen que no estaba de parto. Entonces en esa media hora el tiempo de las contracciones iba bajando, ya me daban contracciones cada 2 minutos, cada minuto y medio, cada 3, iba más o menos en ese intervalo. Entonces ya a las 3 de la mañana decidimos irnos al hospital, se quedaron aquí en la casa, se quedaron la niña y la abuela, ella dormidicas a gustico, y nosotros nos fuimos al hospital. Cuando llegamos me hacen exactamente el mismo protocolo que el día anterior, me ponen primero en monitores y después de monitores me hacen el tacto. En ese momento me comenta la matrona, palabras textuales: Rita, tengo buenas noticias para ti, estás dilatada ya de 4 centímetros, con lo cual te dejamos ingresada. Dice, pero tengo que comentarte que me resulta raro porque no llegan a ser todavía contracciones, no constantes, regulares, perdón. Como había dicho antes, siempre había tenido contracciones cada 5, cada 3, cada 2. Cuando ya fuimos al hospital eran cada minuto y medio, 2 minutos, 3, 1 minuto y medio, 2, una cosilla así.
Bueno, pues a las 4 de la mañana ya me dejan ingresada en el hospital, me dejan allí en la sala, en la habitación de dilatación y me preguntan que si decido ponerme la epidural. Yo en mi caso lo tenía muy claro que yo sí que quería ponerme la epidural porque la verdad es que no tengo ninguna ganas de sufrir las cosas como son. Porque aparte pienso que, a ver, respeto a todas las mujeres y sinceramente mi máxima admiración por las mujeres que han dado a luz sin epidural. Pero yo personalmente yo no tenía ninguna gana, yo necesitaba descansar porque la noche de antes tampoco había dormido nada. Esta noche tampoco. Entonces yo sí que lo tenía muy claro que yo me quería poner la epidural. En ese momento Carlos bajó a admisión a firmar los papeles, a mí me hicieron firmar el consentimiento para el epidural y demás y me dejan en la habitación de dilatación hasta que ya me bajan a paritorio para ponerme la epidural. Más o menos una media horita fue lo que tardé entre que me bajaron, me pusieron la epidural y me volvieron a subir y tardó en hacerme efecto la epidural unos 15 minutos más o menos, una cosilla así. Sí que es cierto que notaba lo que eran las piernas, las podía mover y demás. Lo que no podía era levantarme, básicamente porque vaya que fuese a fallarme las piernas y me pudiese caer. Entonces el anestesista sí que te recomienda pues que muevas las piernas, que te vayas cambiando de postura y de posición. En mi caso, por ejemplo, yo notaba más la insensibilidad, por así decirlo, en la pierna izquierda, notaba que se me dormía más, pese a que no se me durmió del todo, y sí que es cierto que notaba las contracciones, pero ya eran pues unas contracciones totalmente llevaderas, era simplemente una ligera presión que notaba y era totalmente soportable, pero no se me llegó a dormir las piernas del todo. Entonces pasaron la hora y creo recordar que en torno a las 7:30 de la mañana me hicieron otro tacto y ahí me dijeron que ya estaba ya de 6,5 centímetros. Cuando eran las 11, 10, no, para las 10:30, 11, sí aproximadamente, me volvieron a hacer otro tacto y ahí estaba de 8 centímetros. El problema era que se veía que se había ralentizado lo que era el trabajo de parto y entonces directamente deciden ponerme oxitocina para que no... Perdón, mentira, deciden romperme la bolsa porque todavía no había roto la bolsa para que no se paralizase el trabajo de parto. Entonces cuando me van a romper la bolsa se dan cuenta que ya la niña había roto la bolsa y entonces deciden esperar un poco y al ver que seguía exactamente igual, entonces ahí es cuando deciden ponerme la oxitocina. A las 12 aproximadamente viene la ginecóloga que me había llevado parte del embarazo y que era la encargada de asistirme al parto ese día. Me comenta que para reducir el tiempo en el paritorio lo que tenía que hacer era colocarme sobre el lado izquierdo y cada vez que me llegase una contracción que cogiese y que apretase todo lo fuerte que pudiese para así coger y ayudar a la pequeña a que fuese bajando. Entonces, pasada una media hora más o menos, una cosa así, viene nuevamente y me comenta que efectivamente que ya me van a bajar a paritorio porque ya la bebé ya estaba súper bien colocada, con lo cual, vamos, el nacimiento era ya inminente. Entonces me bajan para abajo y ya estando ya en el paritorio, lo que sí que me hace el anestesista, porque yo lo había pedido así, porque le había comentado que notaba otra vez bastante dolor con las contracciones, era aumentarme lo que era la anestesia. Y yo creo que ahí tuve yo parte de culpa, porque sí que es cierto que empecé a dejar de notar lo que era la contracción en sí. Es decir, no notaba prácticamente dolor. Entonces, claro, tenía que guiarme por lo que me decía la matrona y la ginecóloga de cuando me llegaba la contracción para que yo empujase, porque es verdad que no prácticamente es que no notaba nada así. Yo si tenía la mano en la barriga notaba que se ponía tensa, pero no notaba esa necesidad de empujar, y creo que esa fue mi culpa por haber pedido ese extra de epidural, porque no lo llegué a notar. Cada vez que me llegaba una contracción la matrona me avisaba y me decía venga ahora empuja, y siempre me decían pues eso, pues que era como cuando tienes ganas de ir al baño, pues que hiciese ese mismo esfuerzo de coger y de apretar hacia abajo, y eso era lo que hacía.
Lo que pasa es que me comenta la ginecóloga que necesita utilizar la ventosa para ayudar a sacar a la bebé, porque veía como que se había quedado como encajada, por así decirlo, y no avanzaba la pequeña. Luego, nada, me lo comenta, yo le digo que sí, que por mí no hay ningún tipo de problema, que lo importante es que la niña estuviese bien y que saliese todo bien. Entonces utiliza la ventosa para sacarla y entonces, claro, en ese momento es cuando se había dado cuenta de que la mano la tenía delante de la cara, por eso era por lo que no llegaba a avanzar del todo. Por consiguiente, me produce a mí un desgarro importante la pequeña. Y aparte tuvo que hacerme la episiotomía porque la cabeza de la bebé esta era demasiado, era bastante redonda, con lo cual costaba más a la hora del expulsivo. Entonces nada, en ese momento me pregunta cuando ya avanza la pequeña, me comenta que si quiero sacar yo a la niña, le digo yo que sí, que por supuesto que si se podía, que sí que quería hacerlo. Entonces me dice, vale, pues estate preparada para cuando yo te avise. Y me comenta, vale, ya, cógela. Entonces en ese momento yo me incorporo un poco y la pude yo coger con los brazos y ponérmela en el pecho. La verdad es que en ese momento fue maravillosísimo, eso se lo estaré eternamente agradecida a mi ginecóloga, porque es verdad que ese momento es totalmente mágico y maravilloso. Es verdad que pese a ver, yo tenía la epidural, obviamente no había sufrido como tal, pero es verdad que el esfuerzo de tener que empujar, todo el dolor que había pasado las 2 noches de antes con las contracciones, en ese momento se te olvida por completo. Y es verdad que lo recuerdo con tantísimo cariño y tan sumamente emocionante, que es que fue maravilloso. Luego ya aquí viene un poco la parte oscura, por así decirlo, del momento. Y es que debido al desgarro que me había producido la peque con el tema de llevar la mano delante, tuve una pérdida de sangre bastante importante. Y hay un momento en el que yo lo primero que decía era que tenía mucha sed. Y claro, me comentaban que al tener la epidural, pues que no, en ese momento no podía tomar nada de agua ni nada. Y entonces pasaba el rato, yo estaba ahí embelesada viendo a la pequeña. Y empiezo a notar como que estoy perdiendo la fuerza. Entonces le digo a la doctora, creo que me estoy mareando. Empezaba a notar como un pequeño zumbido en el oído y empezaba como a notar que perdía la fuerza. Entonces nada, me pregunta, ¿no?, que si me encontraba bien. Y yo le decía, es que estoy un poco mareada. Estoy mareada, eso era lo único que yo decía. Entonces la anestesista le dice a Carlos que cogiese él a la pequeña por si yo perdía la fuerza y me pudiese caer la pequeña. Según me comentan, empiezo a ponerme bastante amarilla, luego me empiezo a poner pálida, empiezo ya como... No llegué a perder el conocimiento como tal, pero sí que es cierto que notaba como que tenía mucho sueño, como que estaba muy cansada. Y entonces nada, me toman la tensión, la tenía por los suelos, creo que la tenía 7,4 si no recuerdo mal. Deciden también hacerme una analítica para ver cómo estaban los niveles de hierro, los niveles en sangre y demás. El hierro lo tenía por los suelos, no más abajo, yo estaba ya en el inframundo. Y entonces pues nada, cuando ya paso ya a reanimación, empiezan a ponerme lo que es la medicación y demás. Deciden lo que es inyectarme una bolsa de hierro para así coger y poder reponerme antes y demás. Me vuelven a hacer otra analítica. A todo esto, mientras que yo estoy en reanimación, el papá pudo hacer el piel con piel con el Ara, con la pequeña, y estuvo durante, pues creo recordar, según me comenta él, 1 hora y pico, casi las 2 horas haciendo el piel con piel. Yo estuve en reanimación, creo recordar, pues creo que fueron 2 horas lo que estuve en reanimación. Y ya después, ya cuando me vuelven a hacer otra analítica, ven que los niveles estaban ya un poco más recuperados, pero para mayor seguridad la ginecóloga decide hacerme una transfusión de sangre para que por lo menos me pudiese recomponer lo antes posible y quedase lo más estable posible. Entonces me hacen la transfusión de 2 bolsas. La verdad es que eso es un antes y un después, la verdad. Me preguntan también, antes de hacérmela, que si yo tenía algún tipo de objeción acerca de la transfusión.
le comentamos que no, que lo importante era que yo me pusiese bien y ya está, y que era lo importante el reponerme antes. Y luego ya la medicación pues era pues básicamente pues para lo que es paliar el dolor, lo que era el paracetamol y el Enantium, que es el antiinflamatorio, y ya está. La doctora iba pasándome revisión a lo largo de toda esa tarde, que además a ella le toca estar de guardia, porque ese día fue un sábado y ella ese día estaba de guardia. Entonces pasaba pues aproximadamente cada hora, venía a ver qué tal me encontraba y demás. La verdad es que no tengo queja por parte del personal sanitario del hospital. La verdad es que fueron todos maravillosos y estupendos. Cada una de las enfermeras, de las auxiliares, tanto la ginecóloga como el anestesista, todo el equipo estuvo súper pendiente durante nuestra estancia allí. La verdad es que eso también hay que reconocerlo. Pasé la noche totalmente tranquila. Al día siguiente lo que sí que te dicen es que te incorpores lo antes posible y que empieces a deambular por la habitación, que vayas al baño, te preguntan que si has podido pues hacer tus cosas, obviamente, y ahí pues claro, al tener los puntos y demás pues estaba muy dolorida, pero la verdad es que bastante bien. Sí que es cierto que al tener el desgarro y al tener los puntos, o sea, una cantidad de puntos importantes, nunca he llegado a saber cuántos puntos fueron en total, porque la doctora no me lo dijo. Entonces sé que fueron bastantes, porque eso sí que me lo comentó que habían sido muchos, pero no me quiso decir el número. Sí que es cierto que la recuperación es lo que está siendo un poco más lento al tener tantísimos puntos internos que siempre son más tardíos en cicatrizar. Pues es verdad que todo lo que es el tiempo de recuperación se alarga muchísimo. Yo, por ejemplo, recuerdo que con mi cesárea, yo ya al tercer día después de dar a luz, es decir, yo con Aura di a luz un viernes, el lunes me dieron el alta y yo ya el lunes ya me daba paseos para arriba, para abajo, sin hacer ningún tipo de esfuerzo y controlando mucho los movimientos que hacía. En este caso no, en este caso los paseos han tenido que ser más cortos, menos intensos. No había mucho, o sea, no podía hacer esfuerzos, no podía coger peso. Entonces es verdad que la recuperación ha sido un poco más tediosa, por así decirlo. Ha tenido sus partes buenas y sus partes malas. De hecho, mucha gente me pregunta a día de hoy, ya que conozco las dos versiones de lo que es un parto. Mucha gente me pregunta qué es lo que prefiero, si prefiero lo que es un parto vaginal o prefiero la cesárea. Yo en mi caso, no os voy a engañar, yo tengo un muy buen recuerdo de mi cesárea, entonces es verdad que yo, quitando el momento en el que pude yo sacar a la niña justamente en el momento del expulsivo, ese momento de verdad que es indescriptible. Si podéis solicitar hacerlo, de verdad que os lo recomiendo que lo hagáis porque es maravilloso. Pero sí que es cierto que yo tengo como he dicho antes, tengo muy buen recuerdo mi cesárea. Es verdad que la recuperación fue muchísimo mejor. Obviamente no estoy diciendo que se haga una cesárea así porque sí, en mi caso era porque Aura venía de nalga, entonces no se contemplaba lo que era tener un parto vaginal. Entonces yo, por ejemplo, sí que es cierto que la recuperación fue 1000 veces mejor. El trabajo de parto obviamente no lo hubo. Yo de hecho, Aura nació en la semana 38 más 5 y yo no tuve una sola contracción. En cambio con el Ara pues sí que es cierto que he tenido bastante más contracciones desde la semana 32, 33 aproximadamente. Ya empezaba ya a tener alguna que otra contracción esporádica, pero ya empezaba ya a picar, por así decirlo. Entonces yo soy totalmente sincera, tanto uno como otro tiene sus luces y sus sombras. Yo a día de hoy, de los dos, elijo el de Aura por comodidad y por rapidez y por recuperación, que en mi caso fue muchísimo mejor. Luego, a ver, es como todo, habrá mujeres que con sus cesáreas lo habrán pasado fatal y sus partos naturales han sido maravillosos. En mi caso no ha sido así, la recuperación ha sido muchísimo más lenta y más fastidiosa en el segundo que en el primero. También es cierto que he tenido las complicaciones del desgarro, entonces siempre pues todo hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, esta es mi experiencia, quería compartirlo con vosotros porque ya que hemos querido compartir lo que ha sido un poco el proceso de cómo había sido el embarazo, nos hacía ilusión culminarlo y tenerlo también de recuerdo, el vídeo de cómo había sido el día del parto.
Y nada, básicamente que a las que estéis embarazadas que no tengáis miedo al parto. En mi caso, por ejemplo, tuve la complicación del desgarro, pero ya os digo que es un momento maravilloso y precioso. Yo recuerdo, se me ponen los pelos de punta todavía cada vez que recuerdo ese momento en el que ya escuchas llorar a tu bebé, en el que te lo ponen encima del pecho, en el que notas el calorcito, empiezas a ponerle cara, porque además en nuestro caso nunca habíamos visto la cara de la niña. No porque no quisiéramos, sino porque siempre estaba colocada de modo que no se la podía ver en las ecografías del 4D ni nada por el estilo. Entonces íbamos totalmente como a una cita ciega y la verdad es que recordamos ese momento de una manera maravillosa y espectacular. Os mando muchísima fuerza a todas las que me estáis viendo y que estáis a punto de dar a luz o que estáis embarazadas. Que disfrutéis mucho de todo el embarazo, porque es verdad que pasa volando y rapidísimo. Sin ir más lejos, mi pequeña tiene ya más de un mes y es que parece que fue ayer cuando estábamos yendo al hospital. Bueno familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un fuerte like y nos gustaría que le dieseis a compartir, que nos dejéis en comentarios qué os ha parecido y demás. Recuerda, si no te has suscrito, hazlo, que es gratis. Tenéis que activar la campanita de notificaciones para que así YouTube os avise cada vez que subimos vídeos. Generalmente hay 2 a la semana. Y ya está, nos vemos en el siguiente vlog. Gracias por llegar hasta aquí.